At this moment, I would like also to give very special thanks. Queremos dar las gracias a NORAC y al Centro de Estudios Internacionales por todo el apoyo y por aportar la interpretación. Le voy a ceder la palabra, en primer lugar, al representante permanente de Suiza ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para las primeras palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Petra. Espero que me oigan todos correctamente. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a este lanzamiento virtual. Celebro ver la nutrida participación hoy, en particular ver que hay personas de todo el mundo con nosotros hoy. Hoy, tras la celebración ayer, el Día Internacional de la Educación, vamos aquí a reunirnos para lanzar oficialmente el Centro Mundial en Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia. Esta iniciativa lleva gestándose algún tiempo y yo he tenido el privilegio de ir viendo cómo tomaba forma en los últimos meses. En realidad fue en diciembre de 2019, hace poco más de un año, cuando Suiza se comprometió a hacer de Ginebra un centro mundial para la educación en situaciones de emergencia. Ese compromiso que se anunció en el primer foro de refugiados mundial refleja el compromiso de Suiza para aportar un acceso continuado a la educación para aquellos niños que se ven afectados por crisis humanitarias. Hoy en día, 127 millones de niños, piensen ustedes, es 127 millones de niños y niñas están fuera del sistema educativo porque están en situación de desplazamiento en medio de una crisis, ya sea esta climática, conflicto, un desastre natural o una pandemia. Y las crisis hoy en día, saben ustedes que se prolongan durante meses, incluso años. Y de los niños refugiados, 1 de cada 2 se encuentra fuera del sistema educativo. Es una situación espeluznante e inaceptable. La educación no es solo un derecho humano fundamental, sino que muchas veces es un balón de oxígeno para los niños. Les ofrece acceso a la protección, al alimento, a la salud, a tener amigos y tutores. También les arma con conocimientos y, por ejemplo, alfabetizándolos y para poderse preparar para el futuro y poder pensar que muchas veces en medio del caos la educación supone esperanza, estabilidad para los niños y sus familias. Y me dirán, ¿por qué Ginebra como lugar para acoger este centro mundial? Pues Ginebra es la capital mundial de la ayuda humanitaria y acoge a muchos de aquellos que pueden marcar diferencias en la educación de los niños y las niñas. Para empezar, cuenta con una comunidad de diplomáticos muy enérgica, multilateral, pero también tiene una tupida urdimbre de instituciones académicas, ONGs y entidades del sector privado activas en el ámbito de la educación o relacionados con ello. Puede ser de la ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo, migración, derechos humanos, protección, consolidación de la paz, cuestiones climáticas, de la salud. Todo ello tiene que ver con la educación. Y sin embargo, esta gran cantidad de experiencia, de reflexión y de influencia muchas veces queda inexplotada en lo que se refiere a la educación en situaciones de emergencia y suele haber una tendencia a trabajar de manera aislada. En Suiza pensamos que unir fuerzas, facilitar las sinergias entre diferentes sectores puede acelerar el acceso a la educación en situaciones de emergencia. International Ginebra, por ejemplo, tiene muchísima potencial para hacer que la voz de la educación sea una realidad para aquellos niños que se ven atrapados en situaciones de crisis, que son refugiados o que están desplazados. Con su ayuda, el Centro Mundial para la Educación en Situaciones de Emergencia de Ginebra será un catalizador que provocará el cambio, que inspirará
el compromiso político, la participación cada vez más amplia y permitirá reunir fondos para la educación en situaciones de emergencia. El centro seguirá acelerando el progreso hacia la consecución del objetivo número 4 de los ODS y los compromisos del Pacto Mundial para los Refugiados. También tendrá éxito para que estos esfuerzos se concreten en un cambio palpable que impacte a nivel de cada país donde se necesitan estas ayudas. Ya contamos con los siguientes miembros: Education Cannot Wait, el Clúster Global sobre la Educación, el Instituto de Altos Estudios Internacionales, el CICR, la Red Institucional para la Educación en Situaciones de Emergencia, la UNICEF, la Universidad de Ginebra, la UNESCO y el ACNUR y Suiza. Y quiero instarles a todos a actuar con audacia, con creatividad y con innovación. Aquellos que estén interesados en apoyar esta iniciativa, por favor, sepan que necesitamos su compromiso. Manténganse en contacto con nosotros. Vamos a compartir muchísima información sobre cómo apoyar el centro. Y quiero también cerrar deseando al Centro Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia todos los mejores éxitos en un momento en el que se ven multiplicadas las necesidades por las pandemias. Tenemos a millones de niños fuera del sistema educativo. La educación debe ser una prioridad y todos debemos cumplir con la parte que nos corresponde aquí en Ginebra. Muchísimas gracias a todos por su atención y cedo ahora la palabra a nuestra moderadora, Yasmin Sherif, directora de Education Cannot Wait. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, en excelencia. Seguimos teniendo alguna dificultad técnica para conectar a Yasmin con el evento y vamos a pasar al siguiente evento. Aquellos que están viviendo en regiones afectadas por la crisis y que tienen un mensaje muy importante. Vamos a proyectar un vídeo y vamos a escuchar a estos niños. La carretera era muy peligrosa. Perdí a mi padre, luego perdí 3 años de educación. Y la verdad es que la escuela es mi vida. Me encanta ir al colegio. Allí aprendo a leer, juego con mis amigos, estudiamos todos juntos. Hemos visto a muchos niños refugiados que vienen a estas aulas provisionales. Nos permite así que ellos mantengan ya sus conocimientos, se les da un apoyo psicosocial y queremos garantizar que los niños no pierdan el contacto con el sistema educativo. Tenemos algunas dificultades técnicas, por ejemplo, la disponibilidad de espacios e instalaciones para que los niños sigan aprendiendo, en particular cuando tratamos de ofrecer una solución más estable con aulas semipermanentes que nos permitan ofrecer una transición hacia la educación formal. En Ucrania, el conflicto armado empezó en el 2014. Ha tenido un efecto devastador para los niños y la juventud. En la fase más activa del conflicto, muchas escuelas se vieron dañadas e incluso destruidas o cerradas. Esta es una escuela que está a 500 metros prácticamente de la línea del frente. Es muy importante mantener las escuelas abiertas en las zonas de conflicto, incluso cerca de las líneas de enfrente. En las situaciones de conflicto no podemos olvidarnos de aquellos alumnos más marginados, aquellos que tienen discapacidades o que no tienen a ningún familiar cerca. Es muy importante garantizar un acceso a la educación de calidad para estos niños. A mí me gusta mucho ir al colegio. Veo a otros niños, ellos juegan aunque yo no pueda hacerlo. Me siento mal cuando no puedo participar.
La crisis del coronavirus ha aumentado aún más las dificultades. Los niños están perdiendo oportunidades de educación, en particular las niñas. Ha empeorado muchísimo la situación de educación por la cuarentena y por la situación del coronavirus. No, las niñas no pueden estudiar como solían hacerlo. Ese es un problema bastante grave. La principal dificultad es la falta de materiales educativos. Por cuestiones de género a veces se deniega el acceso a la educación a las niñas. También tenemos problemas de matrimonios forzados y es muy importante que las organizaciones internacionales y otros actores presentes en la región definan las necesidades básicas. Una de las dificultades principales a las que se enfrentan los niños es que no se está respetando el derecho fundamental a la educación en periodos de crisis. Por ejemplo, en Palestina ocupada, en los territorios ocupados, tenemos muchísimas dificultades por falta de personal y de instalaciones, de aulas. Ahora tenemos a 52 escuelas cerradas. La educación es uno de los pocos elementos que hace que la vida tenga una apariencia de normalidad para los niños y para sus familias durante las situaciones de crisis. Desgraciadamente, no siempre la educación es una prioridad y muchas veces carece de la financiación necesaria. Tenemos que garantizar que la educación forme parte de las respuestas en situaciones de emergencia. Juntos podemos defender que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, inclusiva y segura, independientemente de sus circunstancias personales y, en particular, en las peores situaciones o las más difíciles situaciones de crisis. Es muy importante garantizar la continuidad de la educación y hacer que sea una prioridad para el desarrollo. La educación es fundamental, es crítica a la hora de dar oportunidades de futuro para los niños. En las crisis, la educación puede salvar vidas. Es fundamental para garantizar el libre ejercicio y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Thank you, everyone, for listening to the children. Muchas gracias por escuchar a los niños que tenían este mensaje para nosotros y para los colegas en el terreno. Bueno, pues ahora tenemos la suerte de que la tecnología está funcionando y tenemos a Jasmine Sharif, presidenta de Education Cannot Wait. So we would then go to the speakers. I know Ms. Giannini. Sé que la señora Giannini tiene que marcharse dentro de poco y si pudiéramos empezar con ella sería fantástico. Puedo presentar a mi querida amiga Stefania de la UNESCO y también me gustaría disculparme ante todos los colegas por los problemas técnicos. Yo no soy muy tecnológica, pero somos personas que trabajamos en situaciones de emergencia y aquí estamos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al embajador Lauber, que muy amablemente ha inaugurado la reunión y también a su gobierno por haber dado los pasos necesarios para abrir este centro. Y ahora me gustaría dar la palabra a Stefania Giannini, que es una querida amiga de la UNESCO con una larga experiencia, antigua ministra de Educación de Italia y una excelente colega con la que trabajar. Stefania tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Es un gran placer
participar en este evento tan importante, el lanzamiento de este centro global en Ginebra para las situaciones de emergencia. Una de las niñas en el vídeo dijo: la escuela es mi vida, es el punto de partida de lo que hacemos juntos, y es el real sentido de esta iniciativa, que en mi opinión está vinculado con el dar una plataforma para fortalecer nuestra cooperación entre los actores que trabajan en la educación en situaciones de emergencia, la sociedad civil, el mundo académico, evidentemente también las agencias de Naciones Unidas. Y me gustaría dar las gracias a las autoridades suizas por esta iniciativa. Education Cannot Wait es uno de los actores en este ámbito tan importante. Creo que se trata de reunir la parte de desarrollo y la parte de humanitaria. Y estoy segura de que este centro va a contribuir a la reducción de la fragmentación. Tenemos muchas iniciativas. Esto no es algo distinto, sino se trata de combinar la inclusión, la influencia política y la eficacia sobre el terreno. Y el tercer y último punto que me gustaría resaltar, si me lo permiten, es el enfocar esta iniciativa como una plataforma importante para defender, aumentar la financiación para la educación y una asignación más equitativa de los recursos. Esta es una iniciativa común y ha sido fundamental para la respuesta gubernamental. Hay mucha solidaridad internacional y creo que la comunidad educativa ha dado buenos ejemplos de cómo dar una solución a los gobiernos y a las comunidades educativas. Estamos hablando de niños en situación de conflicto o post-conflictos, con lo cual saludo esta iniciativa y UNESCO está dispuesto a contribuir desde el punto de vista de políticas, planificación, estadísticas. Todo esto lo ponemos encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefania. Y estoy encantada de que la UNESCO quiera unirse y formar parte de esta iniciativa tan importante, con lo cual, bienvenidos. Sé que tiene prisa y tiene que marcharse, pero estará con nosotros, aunque no en presencia. Tenemos otros panelistas. Y he recibido la última lista de panelistas distinguidos y voy a leerlos. Además de Stefania Giannini, tendremos a la señora Ina Shikani, una joven refugiada afgana nacida en Pakistán, estudia en la Universidad de Peshawar. Ellen Durham, directora de Derecho y Políticas de la CICR. También Fadi Yarak, director general del Ministerio de Educación del Líbano. Giancarlo de Picciotto, jefe de cooperación, Oficina de Cooperación Suiza en Mali. También el señor Dean Brooks, director de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencias. Y Carl Blanchett, director del Centro de Estudios Humanitarios en Ginebra. Con lo cual les doy una calurosa bienvenida y una vez más me disculpo por el retraso. Me quiero asegurar que la señora Ina Shikani está con nosotros. ¿Está aquí? Hola. ¿Está Gina con nosotros? Creo que sí, está con nosotros. Vamos a permitir
que encienda el micrófono, pero entre tanto vamos a ir a la CICR. Es una organización fantástica. Empecé mi carrera en prácticas allí y fue muy activa en Suecia. Es un placer presentarles Ellen Durham, directora de Derecho en la CICR. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y es increíble las personas en prácticas de tan alta calidad que obtenemos. Ahora, con respecto a la cuestión específica, como seguramente saben, el CICR está muy comprometido a la hora de apoyar la educación, sobre todo con la adopción del primer marco y estrategia para el acceso a la educación. El marco no creó nuevos ámbitos de competencia en la CICR, sino más bien permitió que nuestros equipos tuvieran en cuenta las necesidades relativas a la educación y las incorporaran en su respuesta. Este marco permite estructurar nuestro compromiso con las sociedades nacionales que juegan un papel fundamental en el ámbito de la educación en muchos países. En la actualidad tenemos actividades relacionadas con la educación en programas existentes, en 30 programas operativos, incluidos 5 en países dedicados. Y creo que estas actividades dependen mucho del contexto y lo fantástico de este evento es ver aquí tantos contextos que se reúnen con la pasión hacia la educación. Por ejemplo, una parte de ese diálogo amplio con las partes en zonas de conflicto, su obligación bajo el derecho internacional humanitario, tenemos interacciones específicas sobre la interacción de formadores y establecimientos educativos. También obligaciones específicas hacia los niños. Es importante incluir esto en un discurso más amplio bajo las obligaciones relativas al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, como parte de nuestro programa de detención, hablamos con autoridades para impulsar la educación de los detenidos en el sur Sudán. También apoyamos la formación en centros de detención juveniles que les permita recibir una educación formal y que se preparen después a la reintegración. Y finalmente, también trabajamos con comunidades escolares y autoridades educativas para fortalecer la seguridad de las escuelas en zonas afectadas por conflictos y violencia, teniendo en cuenta nuestras competencias, la gestión de riesgos y la rehabilitación de la infraestructura. Lo hemos visto en ese vídeo que ha resaltado el trabajo en Ucrania, pero también en Brasil hemos trabajado con autoridades para establecer protocolos de gestión de riesgo en zonas afectadas por la violencia. En Río de Janeiro, por ejemplo, este programa esperaba reducir el número de cierres en un 60%, a pesar de un aumento del 38% de disparos en esa zona. Con lo cual, esto muestra la importancia de este trabajo. Para resumir, nuestro valor añadido en este proceso es nuestro contacto con las autoridades, nuestra proximidad a la población afectada sobre cómo acceder a ciertas zonas, también nuestras competencias en zonas de conflicto fuera del control del gobierno. Y eso es fundamental en ciertas zonas. Sabemos que más de 66 millones de personas están bajo el control no de los gobiernos, sino de grupos armados. Con lo cual estoy entusiasmada de formar parte de ello. Queremos aprender, también queremos contribuir a este centro. Tenemos competencias específicas y esperamos poder contribuir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Durham. Son las guardianas o los guardianes de todo el derecho internacional humanitario en el CICR.
vemos que un grupo pequeño de personas puede cambiar las cosas porque hay un marco legal. El reto que tenemos en el mundo es cerrar un poco la brecha de la falta de cumplimiento, pero están haciendo un trabajo fantástico en su manera única de hacer las cosas y están alcanzando resultados, y su trabajo con los centros de atención juvenil es muestra de ello. Muchísimas gracias. Y ahora voy a pasar. No sé si la señora Hina Shikani está con nosotras. Sí, sí, estoy aquí. Sí, sí, Hina Shikani. Usted es una refugiada. Viene de Afganistán, que a menudo trabaja. Bueno, yo he estado con el CICR en Afganistán. Es un país muy cerca de mi corazón. Usted es refugiada y tiene una experiencia en la educación en crisis. Hay una diferencia cuando uno se encuentra en una crisis porque hay crisis múltiples, hay conflictos armados, es la crisis más anormal a la que uno se puede enfrentar. ¿Usted se ha enfrentado a obstáculos a la hora de acceder a la educación, no solo por la pobreza y mi corazón sangra por Afganistán, por la discriminación y la pobreza? Para usted, ¿cuáles son las carencias más importantes a la hora de acceder a la educación por parte de los niños refugiados? Muchas gracias por invitarme a esta sesión y estoy entusiasmada con el lanzamiento de este centro. Es algo que está muy vinculado con la educación. Como niña nunca me di cuenta porque nunca salí, estaba en casa y hasta que tuve que ir a la escuela. Algunas personas en mi comunidad no alientan la educación, sobre todo de las niñas. Y yo creo que ese fue el factor que me motivó a ser quien soy hoy, porque creo en esta idea de que únicamente a través de la educación podremos forjarnos nuestra vida y la vida de la comunidad. Me diplomé en la escuela primaria y obtuve buenas notas y esperaba entrar en una de las universidades conocidas aquí. Una de las carencias que me gustaría mencionar es la discriminación, porque pedí entrar en la universidad y solo hay un puesto asignado a un refugiado. Yo pedí la entrada a una universidad privada porque no quería que esta etiqueta definiera mi futuro, con lo cual entré con una beca y luego en la universidad sabía que tenía que ser proactiva y afortunadamente obtuve ese puesto y soy la única mujer refugiada en esta universidad. Pero ahora no se trata únicamente de mí, se trata también de los otros estudiantes y de los otros niños que tienen el derecho a recibir una educación de calidad, pero al que no pueden acceder por una oferta o una oportunidad limitada. Pero también tenemos que hablar de los retos relativos a las finanzas, los obstáculos culturales y los retos psicosociales a los que se enfrentan los niños y los jóvenes. Y no solo se limita su acceso a la educación, sino que
es un reto para ellos mantenerse en esas escuelas y en la universidad, con lo cual, más allá de las carencias o de las brechas, siempre digo que la educación no es un lujo, sino que es una necesidad básica y necesita una cooperación estrecha de todos los sectores, el sector humanitario, político y de la sociedad civil, para poder invertir en la educación, porque invertir en la educación equivale a invertir en los objetivos más resilientes, más fuertes que queremos alcanzar para el 2022 y deberíamos de garantizar la participación de niñas, sobre todo niños desplazados, impulsar la inclusión de los niños desplazados y también dando un entorno seguro para que puedan crecer como los demás. Y esto es un beneficio no solo para ellos, sino también para el país que les acoge y para todo el mundo. Y para concluir, les deseo mucha suerte con el centro y espero que este centro dé esperanza y oportunidades para todos los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena, enhorabuena por todo lo que has logrado, que es un ejemplo. La resiliencia que generan los refugiados es genial y las chicas como tú, chicas fuertes, resilientes, son verdaderas heroínas para nosotros y así lo serás para el Centro Mundial para la Educación. Celebro que se hayan puesto en contacto contigo. Necesitamos también tu asesoría, tus recomendaciones en el trabajo del centro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Pues bien, ahora pasamos al siguiente orador. Hemos escuchado la presentación de la señora Durham, la señora Giannini y Gina, y creo que ahora tenemos con nosotros a Fadi Yerak, director general del Ministerio de Educación y Educación Superior del Líbano. ¿Es así? Sí, tienes toda la razón, Yasmín, así es. Nos vimos en Beirut hace 3 semanas. Celebro verte de nuevo. La situación en el Líbano tras la explosión en el puerto y también la situación del Líbano, que es el país que más refugiados acoge en proporción de su población. Esperamos que el centro de Ginebra pueda asistirles en todo lo que hacen. Tenemos muchísimo respeto por la política del Líbano en materia de refugiados. Se supone que tenía yo que hacerle alguna pregunta. Esto es lo que ocurre cuando una no maneja bien la tecnología, ¿eh? Para no hacerles esperar, no encuentro las preguntas, la verdad. Sí, por fin. Entonces, le pregunto, ¿qué supone la educación para aquellos niños que se ven afectados por las crisis o las situaciones de violencia? El Líbano, que acoge a tantos refugiados, eso también tiene un impacto para la comunidad libanesa, para los niños libaneses. Y la segunda pregunta es, ¿qué espera que aporte el centro para los niños y los jóvenes que están en su país o en su región? Muchísimas gracias, Yasmín, gracias por organizar este evento. El centro es una excelente idea. Bien, la educación es una necesidad para todos los niños y también para los niños en situaciones de emergencia. La educación no es un privilegio, es un derecho, no es un lujo.
En situaciones de emergencia, los niños sufren en primer lugar y sufren más porque son más vulnerables a las situaciones de pobreza, de abusos. Muchas veces se ven forzados a huir de sus hogares, de sus vecindarios, tienen que dejar a su profesora, a su colegio, la incertidumbre que reina en las situaciones de emergencia y en las crisis. Y ahí es donde puede intervenir la educación. La educación aporta estabilidad, aporta esperanza, seguridad, garantías. Y lo que yo he visto en el Líbano y en mi región, en los países árabes, es que por muy cruel que sea el conflicto, los padres siguen luchando para ofrecer oportunidades de educación para sus hijos. Eso es fundamental. Tenemos pruebas de que la educación y el acceso a los centros educativos aporta a los niños un paquete holístico, global, que mejora su bienestar. Sabemos que la educación aporta las competencias necesarias para poder hacer frente a los retos que plantean las crisis y a la vida en general. El Líbano siempre ha promovido la educación en situaciones de emergencia, eso desde el inicio de la crisis de Siria. Queremos dar las gracias a todas las instituciones que nos han ayudado, pero la pandemia es una situación, ha planteado una situación terrible junto con la crisis financiera, la explosión del puerto de Beirut. Esto afecta no solo a las poblaciones refugiadas a las que hemos acogido, que como usted bien dice, es la mayor proporción de todos los países del mundo, sino también los propios niños libaneses. Necesitamos innovar en la educación para poder responder al cierre de los colegios. Y eso, en ello estamos trabajando a diario. Tenemos que garantizar la continuidad de la educación para todos. ¿Qué esperamos del centro? Yasmín, pues contamos mucho con el centro. Esperamos que pueda ser una respuesta, nos parece una iniciativa excelente. Tres cosas en particular quiero mencionar yo. En primer lugar, un enfoque global, la necesidad de planear a largo plazo, centrándonos en la calidad, es fundamental para nosotros. Y en tercer lugar, una necesidad urgente de mejorar la financiación de la educación. El centro será la mejor plataforma para defender estas necesidades. Sé que hay otros organismos mundiales que están trabajando, otras instituciones, y es muy importante que aquí este grupo piense cómo hacer las cosas en la sinergia, garantizando así la continuidad de la educación, pensar a largo plazo, no olvidarnos de la calidad de la educación para ofrecer una perspectiva de futuro para los niños, así como la financiación. Sin financiación no habrá alimento para este motor que es la educación. Gracias, Fadi. Muy bien dicho, es lo que me apetece responder. Es usted un líder en materia de educación, muy respetado a nivel mundial. Efectivamente, la financiación es indispensable para dotarnos de un enfoque holístico y a largo plazo. El centro desempeñará un papel fundamental para buscar reunir nuevos recursos y garantizar la solidaridad. El Líbano ha pasado a ser un país de ingresos medios, pero con todos los problemas que ha tenido, tiene que pasar a ser una prioridad el Líbano y me comprometo a que así sea. Shukran, Fadi. Bien, ahora tiene la palabra, está con nosotros el señor de Pechotto, que él se ocupa, se une a nosotros desde Mali, ¿o no? ¿O desde Amán? Yo, Italia, por supuesto que es un país que adoro. ¿He pronunciado bien su apellido? Sí, sí, de Picciotto, efectivamente. No le contradeciré yo en cuanto a los comentarios sobre Italia.
El italiano también es un idioma maravilloso. El año pasado se adoptó una iniciativa en Bamako, capital de Mali. Yo sé que la situación en Bamako actualmente es tremenda, espantosa. Usted nos habla hoy desde esa terrible realidad in situ. Yo creo que usted conoce de primera mano cómo están las cosas sobre el terreno. Entonces tengo varias preguntas que plantearlos. Ya sabemos cuál es la situación de inseguridad en el Sahel y me gustaría saber qué consecuencias está teniendo para la educación de los jóvenes y de los niños. ¿Qué espera pueda aportar el Centro de Ginebra para la educación en situaciones de emergencia? Adelante. Muchísimas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes o buenos días a los que se conectan desde otros lugares del mundo. Es un placer para mí hablar ante ustedes hoy. Les voy a hablar del Sahel, les voy a hablar de Mali y quiero empezar recalcando que la educación es un desafío en toda la región del Sahel. Es una crisis estructural. eh, no es nada nuevo la crisis de la educación. El cierre de las escuelas, las amenazas a las estudiantes y a los docentes también son algo habitual. Uno se va acostumbrando. Es una de las peores cosas el acostumbrarse a esta situación porque se está deteriorando cada vez más la situación de los niños y les priva de ese derecho a la educación. La pandemia de la COVID no ha hecho sino empeorar aún más la situación de los niños, en particular la de las niñas y los desplazados o aquellos que viven en la calle. Hay muchos niños en esta región, en la región del Sahel, que viven en la calle. Y muchas escuelas han sido cerradas total o parcialmente en muchos de nuestros países en esta región para limitar la extensión de la pandemia. Y para poder responder a las consecuencias, bueno, lo que sabemos es que esto está afectando a la educación de millones de niños que se ven fuera del sistema escolar y que dependen bueno, de la situación, de lo que pueden aportar sus padres que ya están tratando de pues salir adelante sin mal. Y están, buscándose una salida. Esto, dificultades se añaden a la situación que ya era mala. Hemos visto que se ha multiplicado por 7 el número de cierres de colegios que cerraban. Y luego también muchos de los niños se ven privados así de la comida que se les distribuye en los colegios. Muchos ni siquiera regresarán a las escuelas, algunas se verán forzadas a casarse o incluso integrarán grupos armados o a veces incluso sus propias familias les empujan a que así lo hagan. Así que todos los avances que se habían registrado en la región del Sahel para mejorar la educación, pues se ven así echados por tierra. Por supuesto, esto afecta muchísimo la protección y el bienestar de los niños en general. ¿Qué es lo que puede hacer el Centro Mundial de Ginebra para la Educación en situaciones de emergencia? Pues bueno, muchísimas cosas. En primer lugar, tenemos que tomar nota de que los motivos eh, por los que los niños se ven desplazados o se salen de sus hogares para tratar de buscar una salida, pues depende mucho de la educación y las oportunidades que eso les ofrece. Y el centro de Ginebra puede ser un lugar donde
se les aliente a los países a invertir más energía, más fondos, que inviertan más en la educación, que se invierta más en la educación en esta región del Sahel, partiendo de ese reconocimiento común. En segundo lugar, creo que esta juventud en movimiento desplazada representa la mayoría de la población de la región. Entonces, es el futuro de la región. Por lo tanto, eh, eh, la responsabilidad es enorme. Hay que pensar a nivel, por lo tanto, más global, y el Centro de Ginebra puede ser una plataforma para poder responder a esa necesidad legítima de educación, facilitando la inclusión de estos jóvenes desplazados a integrar el sistema educativo del país en el que se encuentran en ese momento. Y si me concede un par de minutos más, quisiera añadir que a nivel global tenemos que hacer más para que los niños puedan acoger integrar un sistema educativo formal para recibir un título, pero cuando no es posible en zonas donde el desplazamiento es habitual y más allá de los títulos, la educación formal, creo que también la plataforma de Ginebra pueda también defender pues unos sistemas educativos más innovadores que reconozcan también una formación complementaria y sobre todo también trabajar para fomentar sinergias, evitar la duplicación de esfuerzos y avanzar juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Giancarlo. Efectivamente, has recalcado esa situación de que la violencia y las violaciones también hacen que se tome como diana las escuelas, los docentes, los alumnos. La inseguridad está haciendo que se retroceda muchísimo con respecto a los avances que se habían realizado. Que no nos olvidemos de la región del Sahel. También has hablado del papel de los gobiernos. Efectivamente, Ginebra es la capital del mundo en el contexto de la ayuda humanitaria, ya sea el trabajo humanitario propiamente dicho o el desarrollo, pero la educación es desarrollo, pero desde luego que Ginebra es la capital donde están todas las instituciones, el ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ginebra es la capital del mundo de la ayuda humanitaria y aquí están presentes los representantes de los gobiernos. Hay que sacarle pleno provecho a esa presencia. Gracias por su contribución. Vamos a necesitar su asesoría, su participación y su contribución en el camino, porque, por supuesto, necesitamos esa aportación de primera mano, desde el terreno. Muy bien, siguiente colega, Dean Brooks. Vamos a ver si está con nosotros. Hello, Yasmin. Yes. Yeah. So let me introduce. I feel like the whole world is my friends. Are my friend. Dean is also just Dean. another dear colleague. Es otro querido amigo y colega con el que hemos trabajado estrechamente en los últimos años y estamos encantados de lanzar el centro conjuntamente con ustedes, con UNESCO, con el gobierno suizo y con todos los demás que se han unido. Querido amigo, me dirijo a usted con un par de preguntas. Mi primera pregunta, y tiene una larga experiencia en el ámbito, acaba de celebrar el 20º aniversario y ha presentado trabajos excelentes que todos necesitamos y todos utilizamos. Tengo dos preguntas. En primer lugar, si me puede hablar de cómo el centro de Ginebra marcará un cambio, hará un cambio. Y la segunda,
puesto que INE tiene y ha celebrado sus 20 años, ¿cómo van a contribuir para que tenga lugar ese cambio? Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Jasmine. Estoy encantado de verles y espero que nos podamos ver de nuevo. Vivimos tiempos difíciles, sí. Por parte de los ponentes anteriores hemos escuchado los obstáculos a los que se enfrentan los niños y los jóvenes, y felicidades a Gina porque es la única refugiada que ha obtenido esa beca y su experiencia es muy importante. Incluso antes de la COVID-19, los nuevos datos publicados por INE muestran que 127 millones de niños han sido desescolarizados. Normalmente la cifra que utilizamos son 75, pero les invito y les insto a leer ese informe, porque es la mitad de toda la población desescolarizada y esto antes de la pandemia, con lo cual lo que está sucediendo ahora es devastador. Como sabemos, la pandemia ha exacerbado los retos a los que nos enfrentamos todos en el mundo. Pensamos que el centro de Hope contribuirá al cambio que se necesita para cumplir con los ODS, sobre todo el ODS 4, para tener un acceso a una educación de calidad y también para el Pacto Mundial para los Refugiados. El centro se basa en las fuerzas y mandatos de sus miembros. Creo que eso es muy importante. Todos vamos a contribuir con nuestras fortalezas respectivas para movilizar acción alrededor de los actores humanitarios y de paz. Ginebra es la capital mundial. En Ginebra Internacional hay mucho potencial. Con lo cual, aunque el centro se va a centrar y se encontrará en Ginebra, también es una oportunidad para amplificar y elevar las voces de aquellos afectados por la crisis a través de nuestros socios y miembros sobre el terreno. INE tiene más de 80.000 miembros y es el momento de que esa voz se pueda escuchar en Ginebra. También promoverá la diversidad y buscará la creación de equidad en nuestro diálogo político en vez de crear solo una nueva institución. Con lo cual, INE será un socio estratégico y lo somos uno de los socios fundadores y se alinea con nuestra función. INE existe para aunar y amplificar las voces de nuestros miembros, facilitar y aprender y también para presentar las herramientas y recursos necesarios para la educación en situaciones de emergencia. Hay una serie de preguntas en el chat relativas a la calidad en educación. Por eso estamos ahí, trabajamos en 5 idiomas. Visiten nuestra página web, descarguen lo necesario. Nos centramos en la calidad en la educación en situación de emergencias. Y finalmente, a un nivel muy práctico, hace años, cuando era mucho más joven, recuerdo ir a Ginebra como consultor y me decía, voy a reunirme con ACNUR, con el clúster, y pensaba que todos estaban en el mismo edificio, pero no lo estaban. Y tuve que buscar, me perdía. Esto antes de Google. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, el tener un espacio en donde reunirnos para aquellos que vienen a Ginebra, ir a un solo sitio, ver cómo esa cooperación tiene lugar, o incluso el hecho de tener un lugar en el que poder reunirnos y reunir las distintas voces. Esto es increíble. Esto era hace 20 años. Hemos tardado un poco para realizarlo. Son tiempos entusiasmantes y es una oportunidad para de verdad atrapar ese potencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y todos sabemos cómo ustedes aunan un apoyo fuerte, tienen un enfoque de cooperación, cómo tenemos que reunirnos. Por eso INE juega un papel muy importante conjuntamente con todas las investigaciones que realizan
con todas las políticas que todos podemos aplicar para que el centro juegue un papel importante. Con lo cual, su contribución desde INE será muy importante. Muchas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Y también queremos que la sociedad civil, y compartimos esa idea, pensamos que la sociedad civil tiene que estar fuertemente incluida. Muchísimas gracias. Espero y deseo verla en persona. Estoy de nuevo en Nueva York. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener comentarios y preguntas. Tengo que coger otro teléfono para poder seguir porque estoy siguiéndolo a través de mi iPhone. Pero antes de pasar a ello, antes de abrir a comentarios y a preguntas que compartiré con los distinguidos panelistas, me gustaría presentarles al profesor Karl Blanchett, director del Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra, que es el centro conjunto de estudios de desarrollo en la Universidad de Ginebra. Son dos centros muy conocidos que han firmado el compromiso que está en el centro de este evento. Uno de mis hijos está ahí, con lo cual desde el punto de vista académico es fantástico. Uno necesita el mundo académico, eso es evidente. Le voy a dar la palabra al profesor Blanchett. ¿Y cómo ve que pueda contribuir el mundo académico para marcar la diferencia para la educación de los jóvenes y de los niños? Lo hemos escuchado hoy en Líbano, en África Occidental, en Asia, en Sudamérica y más allá. Y si tenemos tiempo, ¿cómo ve usted la contribución del mundo académico? Porque les consideramos un socio muy importante. Le doy la palabra, profesor Khan. Muchísimas gracias, Yasmín, y estoy encantado y es un honor para mí estar aquí. Tener el mundo académico como actor activo es un privilegio. Si se considera que las cuestiones relativas a la educación se pueden resolver a través de un enfoque multi-interlocutor. Y no deberíamos de ser la excepción. Tenemos que crear un entorno distinto para las personas afectadas por la crisis humanitaria, población desplazada. Y podemos contribuir con un mejor análisis con respecto a lo que queremos decir por crisis humanitaria. A esto puede contribuir la ciencia política, pero también podemos contribuir definiendo las crisis para que todo el mundo tenga acceso a la educación allá donde se encuentre. Y desafortunadamente muchos no tienen una voz. La Universidad de Ginebra o el Graduate Institute, hay acceso a muchas disciplinas, psicología, al derecho, ciencias, y todas estas disciplinas pueden contribuir a la educación. ¿Qué queremos decir por educación? No solo estamos hablando de educación primaria, secundaria o terciaria, sino formación de profesores, y muchos de mis colegas están trabajando en la formación de profesores. Como mundo académico podemos fortalecer el impacto de la educación a nivel de los países con mejores datos, con pruebas de lo que funciona, lo que no funciona y por qué funciona y no funciona. También podemos ayudar a promover investigación innovadoras y también soluciones innovadoras para que encuentren una solución a sus propios entornos y comunidades,
y podemos documentar y medir el progreso desde el punto de vista de la inclusión, de los resultados del aprendizaje y también el impacto a largo plazo. Aquí hablo de calidad de vida, del bienestar, de la resiliencia de los individuos. Asimismo, y esto es lo que hacemos en Ginebra, en la Universidad de Ginebra y en el Centro Graduate, ofrecemos cursos y lo hacemos de distintas maneras. La Facultad de Educación tiene un curso específico de educación en situaciones de emergencia. El programa académico de la Universidad de Ginebra acoge refugiados en Ginebra para que empiecen sus estudios de nuevo, se les ayuda a acceder a esos cursos. Tenemos un programa de prácticas que ofrece cursos a la población de refugiados en campos de refugiados. Hoy trabajamos en Kenia, en Jordania y dentro de poco trabajaremos en África Occidental francófona para las poblaciones refugiadas, con lo cual hay distintas maneras de fortalecer la educación y asegurarnos que es accesible y el mundo académico allá donde se encuentre, y aquí hablo de 2 instituciones, pero sé que hay muchas instituciones que hacen este trabajo, no solo universidades suizas. Hoy trabajamos con la universidad en Kenia, también trabajamos con algunas universidades en Jordania. Este centro es una iniciativa fantástica y lo que podemos aportar es nuestra red de universidades específicas que se encuentran en lugares afectados. Me gustaría dar las gracias una vez más al gobierno suizo por su iniciativa y es un privilegio formar parte de esta red. Muchas gracias. Gracias, profesor Blanchet. Y ha planteado unos puntos importantes e inspiradores, pero lo que me ha sorprendido y creo que es importante y es el peso real del mundo académico, es la capacidad de conectar los puntos y de ser multisectorial. Leonardo da Vinci dijo: aprender a ver, darse cuenta de que todo está conectado con todo. Y eso es justamente lo que ha dicho la psicología y la educación, sociología, economía, medicina, el tener un enfoque holístico y unir los puntos. Creo que ese será el valor añadido absoluto de ustedes y estamos deseando trabajar estrechamente con usted y con la universidad. Muchas gracias, profesor Blanchet. Gracias. Muy bien, ahora vamos a proseguir y una vez más estoy aquí con mi iPhone intentando organizar, pero íbamos a tratar preguntas y voy a preguntar a los organizadores si pasamos a las preguntas, porque tengo que pasar a otro iPhone para ver las preguntas, no lo puedo ver desde aquí. A los organizadores me dirijo. ¿Vamos a tomar algunas preguntas o concluyo? Jasmine, muchísimas gracias y entiendo que es difícil hacerlo desde el teléfono. Si pudiera hacer algunos comentarios desde su corazón y luego miraré las preguntas que hemos recibido. Con lo cual le paso a usted las preguntas. Fantástico. Creo que es un muy buen ejemplo de cooperación. Bueno, lo que hemos escuchado aquí es importante. El sufrimiento anormal requieren soluciones extraordinarias y con el gobierno suizo en el liderazgo y lanzando por primera vez el Centro Global de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencias, ofrecemos una solución extraordinaria para romper los hilos, para conectar los puntos, para estar más cerca del terreno y llegar a todos los Estados miembros de Naciones Unidas y al mismo
tiempo CICR juega un papel fundamental y todos los grupos de la sociedad civil que están representados en Ginebra. Todos estamos de acuerdo que la educación en situaciones de emergencia, hablamos de derechos, de deberes, de derecho humano o derecho bajo el derecho internacional humanitario. Y la educación es uno de esos derechos y obligaciones, pero necesitamos solidaridad, humanidad, necesitamos voluntad política para que todo esto se una y obtenga resultados. Mi sugerencia para el futuro y en Education Cannot Wait, es un honor formar parte de esta iniciativa y de ser uno de los fundadores, pero para poder tener éxito y materializar la visión del gobierno suizo que todos compartimos, puesto que creamos el Centro Mundial, lo mejor que podemos hacer es empezar siendo la visión, seamos el ejemplo. Así es como la visión podrá materializar. Y con esto concluyo. Muchas gracias y felicidades por el lanzamiento hoy. Y espero poderles ver a todos en persona en Ginebra dentro de poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jasmine, por moderar y por tratar temas tan importantes. Para los que no me conocen, soy la coordinadora del Centro de Ginebra. Hemos recibido ya varias preguntas en el chat sobre quién podrá unirse al centro. Y me gustaría decir que el Hub desea estar abierto a un partenariado el más amplio posible, abierto a gobiernos, a entidades no gubernamentales, al mundo académico, organizaciones de la sociedad civil. Los individuos no pueden unirse. Lo que queremos es que haya organizaciones con una representación la más amplia posible para marcar la diferencia para los niños y a los jóvenes que se encuentran en zonas de conflicto que no tienen acceso a la educación o la educación de calidad, tal y como se ha dicho varias veces hoy. Mi colega Gabriela Miranda pondrá su correo electrónico en el chat y si desean recibir más información, diríjanse a ella y estaremos en contacto. También nos interesa tratar con el sector privado y pueden, por favor, ponerse en contacto con mi colega. Voy a pedir a Gabriela que ponga una breve transparencia. Hemos escuchado mucho sobre el centro y nos gustaría mostrarles la misión del Hub, su misión, su objetivo. Hoy han escuchado que queremos trabajar con este gran número de actores en Ginebra para acciones conjuntas de transformación. Es un centro físico y virtual. Las oficinas físicas se abrirán a mitad de año y esperamos poderles dar la bienvenida. Asimismo, queremos aumentar la demanda a favor del cambio a través de los sectores. Queremos inspirar voluntad política, compromiso e influir sobre las agendas. Hemos visto en el chat las crisis que se han dejado de lado, crisis que ahora son muy agudas y queremos trabajar con distintos sectores para resaltar las necesidades. Ya hay capacidad, pero ver lo que se necesita más desde los actores de Ginebra y lo hacemos para aumentar e impulsar el impacto a nivel de los países para los jóvenes y niños que no pueden acudir al colegio y cuya educación es su derecho. También hemos recibido otras preguntas de antemano y me gustaría dar la palabra a María Agnese, la coordinadora del Clúster de Educación Mundial, para mostrarnos cómo trabajará exactamente el centro con otros sectores. Hemos oído hablar de migración, paz, protección de los niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? María Agnese, si puedes abrir el micrófono, te doy la palabra. We cannot hear you yet.
¿No se le oye? Ahora. Sí, sí, no se me permitía el activar el micro. Ahora sí. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Quiero felicitar al gobierno suizo por el lanzamiento de esta iniciativa. Nosotros también tenemos muchísimo interés en participar con tantos socios nuevos y otros ya conocidos. Concretamente, ¿quién va a pertenecer a este centro? Bueno, pues hay toda una gran variedad a nivel normativo, técnico, operativo, y dentro de esta estructura también entran los diferentes sectores. ¿eh? El Global Education Cluster, el clúster mundial, es un foro que agrupa unos 10 sectores. A nivel de coordinación operativa se trabaja a diario, es decir, que tenemos una manera muy estructurada de funcionar con herramientas técnicas, operativas y todo lo que es la coordinación, eso dentro de nuestro clúster. Pero también hay una organización dentro de las agencias, protección de la infancia, saneamiento. Bueno, pues ahí ya hay un trabajo estructurado de coordinación, pero también sabemos perfectamente que dentro de toda esta estructura siempre hay como divisiones o silos que tienen que ver con el funcionamiento propio de todo lo que puede ser planificación o financiación. Pero lo positivo de este Centro Mundial de Ginebra es que aúna a todos estos sectores universitarios, instituciones y demás, pero también pretende ser un foro para influir en la política, en los análisis, para ver cómo podemos superar las barreras estructurales, esos escollos, gracias a la cooperación y facilitar esa cooperación. A nivel técnico ya hay mucho, a nivel político y estructural, el centro yo creo que puede hacer una contribución excelente a la superación de esos escollos. Gracias a usted, gracias María Agnès. Gracias, y la verdad es que tengo mucho interés por cooperar con todos ustedes y los coordinadores. En el chat hay una pregunta sobre cómo vamos a contribuir al ODS 4 para apoyar el aprendizaje de los jóvenes y de los adultos. Bueno, los jóvenes y los niños solo pueden estar protegidos y viven y crecen en una sociedad que también está protegida. El objetivo del centro, por lo tanto, son la infancia y la juventud, pero también podemos trabajar en el ámbito de la investigación, recabado de datos, formación de docentes, pero no es nuestro principal objetivo. También cómo vamos a interactuar con el profesorado, los centros educativos, el mundo docente. Bueno, los principios orientadores incluyen también la búsqueda de docentes, lo que llamamos localización. Queremos poder empoderar y promover el papel de los actores locales a nivel local. Eso incluye evidentemente al mundo docente, a la comunidad docente de los centros educativos. Conocer sus necesidades y sus aportes serán fundamentales para nosotros. Bueno, estamos casi terminando ya la hora y media que nos habíamos fijado para este evento de lanzamiento. Gabriela va una vez más a compartir sus señas, sus datos para que ustedes puedan escribirle y así sumarse al centro. Le voy a ceder ahora la palabra a Merichel Riaño, que trabaja con la UNICEF y va a pronunciar el discurso de clausura de este evento del lanzamiento del Centro Mundial para la Educación en Situaciones de Emergencia en Ginebra. Adelante, Merichel. Muchísimas gracias. Gracias,
Excelencias, señoras y señores, estimados colegas del mundo entero, gracias por esta participación tan activa y por las preguntas y muchas que seguirán llegando y que trataremos de responder. Gracias también a Yasmín Sherif por esa dirección del evento tan apasionada. Ha quedado ahora oficialmente lanzado el Centro Mundial en Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia. Espero que les hayamos motivado y que ahora estén pensando cómo contribuir al éxito del centro. Hemos puesto el foco en los niños y en los jóvenes marginados que no pueden acceder a la educación por las crisis, los situaciones de violencia, desastres, que están en movimiento o desplazados. Hemos compartido ideas sobre cómo este centro de Ginebra puede permitirnos superar estos desafíos. La escuela es mi vida, decía la niña. No me olvidaré de sus palabras, la niña del vídeo del inicio. Hemos escuchado los testimonios sobre las barreras a la educación, cómo eso afecta a los niños y a los jóvenes y lo importante que se le dé prioridad a la educación a aquellos niños que tienen una situación están viviendo en situación de emergencia. Yo he trabajado en Yemen en los últimos años y sé perfectamente de los que estamos hablando. Así que tratar con los niños y los jóvenes es la única manera de poder saber cuáles son las herramientas que funcionan, cuál es el aprendizaje, qué futuro quieren para sí. Hemos aportado la importancia que tiene el liderazgo, la coordinación, darle prioridad a la educación, la financiación de la educación para mejorar el aprendizaje de los niños que se ven afectados por las emergencias. Por ejemplo, en Líbano, todo lo que queda todavía por hacer, todo el trabajo que tenemos por delante. Objetivos políticos para reforzar la cooperación, los enfoques más coordinados en todo lo que es la ayuda humanitaria, el restablecimiento de la paz y ser capaces de inspirar a nivel político para que haya mayor compromiso financiero y contar así con una educación de calidad para los niños que están inmiscuidos en situaciones de crisis. El mensaje está claro. Hemos puesto el foco en la educación a nivel global, a nivel nacional y a nivel comunitario, incluso a nivel de las familias y de los hogares. Tenemos que aspirar a más en el ámbito de la educación, en las situaciones de emergencia. Somos más fuertes trabajando juntos. Es importante que la colaboración y la creatividad nos inspire y esto es complementario a lo que ya hacemos. Tenemos que conectarnos con el Centro de Ginebra, aprovechar de ese potencial que representa el Centro de Ginebra. Yo creo que nunca ha sido más urgente, habida cuenta de la situación actual. Es importante que el centro sea un catalizador para las sinergias de todos los sectores, que también podamos documentar el impacto que tiene colaborar, que definamos políticas basándonos en las pruebas y ahora prepararnos para la educación en una zona post-COVID. Hablo en nombre de la UNICEF. UNICEF es un líder reconocido en la educación y hemos logrado mucho en la educación de aquellos niños que viven en situaciones de fragilidad. Colaboramos y tenemos programas en más de 190 países para defender el derecho a la educación. En el 21, la UNICEF seguirá reimaginando la educación con nuevas plataformas digitales para que los jóvenes y los niños puedan gozar de la educación que merecen. Estamos desarrollando estas herramientas digitales y junto con el Centro de Ginebra encontraremos nuevas formas para llegar a todos los niños. Como colíder del Clúster Global para la Educación, UNICEF y Save the Children están comprometidos a continuar dando una respuesta coordinada y el centro complementará nuestros esfuerzos. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra. En los próximos meses vamos a ir actualizando todas las actividades y logros que vaya registrando el centro. Queremos intercambiar ideas y seguir avanzando juntos. Aquellos estados, organizaciones e instituciones interesadas en esta iniciativa sepan que necesitamos su compromiso. Tenemos el objetivo de generar una gran alianza en todos los ámbitos de trabajo de cada uno. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que han intervenido hoy por las excelentes palabras y estamos encantados de seguir trabajando
juntos coliderar este centro y contribuir a que todos los niños que se ven afectados por las crisis puedan acceder a una educación segura y de calidad. Gracias, shukran, merci, muy obrigada, muchísimas gracias. Adiós.